La siguiente mesa redonda se titula Ciudades Azules, era la que hacía referencia antes en la presentación de la tarde. La moderadora va a ser Lourdes Acosta, directora de Radio Cádiz. Lourdes, buenas tardes. Hola, bienvenida. Buenas tardes, Aloña, compañera. Qué alegría. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos aquí esta tarde. Yo creo que, con diferencia, debe ser la mesa redonda con el nombre más bonito de todo el Congreso, con todos mis respetos. Ciudades Azules. Y para hablar de ciudades azules, de crecimiento azul, estoy muy bien acompañada. Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota, por favor. Yo me pongo aquí. Adolfo Borrero, director de I+D del Laboratorio de Innovación Social Magallanes Elcano. Por favor, buenas tardes. Marina Villalabeitia, subsecretaria de Planeamiento Urbano, Servicios Públicos y Estrategias Urbanoambientales de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Muy buenas tardes. Y desde el otro lado del Atlántico, desde Comodoro Rivadavia, una ciudad de la Patagonia argentina, nos saludará cuando sea posible Juan Pablo Luque, que es el intendente, el alcalde, lo que para nosotros sería el alcalde de esta ciudad de costa. Si queréis, nos sentamos y arrancamos. Y bueno, estamos aquí convocados, nos reunimos aquí para hablar de ciudades que se miran en el mar, de ciudades que por su especial ubicación tienen muy claro que tienen en el mar su espejo, sus principales oportunidades de desarrollo y también sus principales retos. Retos quizás agravados ahora por el tema de la crisis climática. Estas ciudades saben que uno de sus principales motores de desarrollo es el crecimiento azul, el crecimiento que viene del mar, que es un tipo de progreso como otro cualquiera al que cada vez más las empresas y las instituciones dedican su tiempo y su energía y su pensamiento para ver cómo relacionarse con el mar. Yo tenía una anécdota que os estaba contando antes cuando estábamos tomando el café. Esto de la economía azul, del crecimiento azul, realmente, ¿esto de qué va? Pasa un poco como con la innovación social, que ahora ya empezamos a saber de qué va, pero es un tema tan sumamente amplio que muchas veces nos cuesta centrar el foco. Y yo les contaba que hace un par de años, sin ir más lejos, desde Cádiz, que es donde yo dirijo la emisora de la cadena SER, dirijo Radio Cádiz, llamamos a Madrid, a nuestra gente de Madrid, para decir que queríamos hacer 1 hora 25, que entonces dirigía Pepa Bueno, que es hoy la directora del País, sobre economía azul. Se hizo un gran silencio y me dijeron, por favor, Lourdes, ¿eso de qué va? Y dijo, bueno, yo dije, venir y confiar porque hay contenido más que de sobra. Es más, hicimos un programa de 2 horas que hubiera podido ser de 4, porque pasaron por allí representantes de la universidad, biólogos, ingenieros, responsables de los astilleros de Cádiz. Es que todo eso tiene que ver con la economía azul. Entonces, bueno, hay contenidos para esta mesa y para otras que quisiéramos hacer en los años sucesivos. Yo, para enfocar lo que es la economía azul en palabras técnicas, en palabras de la Comisión Europea, más allá de mi anécdota personal, según la Comisión Europea, el crecimiento azul es una estrategia a largo plazo de apoyo al crecimiento sostenible de los sectores marítimo y marino. Reconoce la importancia de los mares y océanos como motores de la economía europea por su gran potencial para la innovación y el crecimiento. Es la contribución de la política marítima integrada en la consecución de los ODS para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Son preciosos estos adjetivos. Por lo tanto, creo que todos los que estamos aquí presentes coincidimos en la necesidad de mirar al mar de otra manera, como fuente de recursos y oportunidades, también como fuente de posibles retos y amenazas. Y creo que todos estamos de acuerdo en que, por la cuenta que nos trae, más vale que aprendamos a mirar al mar de otra manera. Voy a hacer una breve introducción con una pregunta directa a cada uno de los ponentes y luego ya entraré en un turno de preguntas comunes y, por supuesto, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, pues estos señores y señoras estarán encantados de contestar. Empiezo por el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana. Para los que nos escuchen desde otros sitios del planeta, Rota es un municipio situado en la provincia de Cádiz, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Un municipio rodeado por el mar, un municipio singular,
en el que se aúna tradición y vanguardia, sectores tradicionales con unas instalaciones militares muy potentes, una base naval, la base naval de Rota, dentro de la cual está integrada la US Army. O sea, tenéis allí yo creo que una de las principales instalaciones militares de Europa. Y bueno, un municipio que sabe que tiene que mirar al mar, que tiene un municipio también turístico y que, por la cuenta que le trae, evidentemente tiene que mirar al mar. Vamos a empezar con un vídeo para que os hagáis cargo del espacio, del sitio del que vamos a hablar. Déjame que te cuente algo. Quiero hablarte de Rota. ¿Sabes dónde está? Puedes guiarte en el mapa por el azul intenso de su cielo y de su mar. En la Bahía Gaditana existe ese lugar donde no se agotan las posibilidades y todo son ventajas. Puedes ir andando a todos sitios, disfrutando del entorno, respirando el entorno. Y si tienes que desplazarte, lo tienes fácil por tierra, mar y aire. Conectamos desde Rota hacia cualquier parte del mundo en menos de media hora. Saludable, cómoda, natural, en constante cambio y progreso. Moderna, pero manteniendo sus raíces, para chuparse los dedos. Preparada para la evolución tecnológica, iniciando un cambio de modelo productivo que nos impulsa hacia la modernidad, hacia conceptos tan importantes como el desarrollo sostenible de nuestra ciudad, de sus recursos. Nos proyectamos como una ciudad inteligente, toda una Smart City en un paraíso natural sin competencias. Bueno, alcalde, pues todo esto del crecimiento azul, de la economía azul, como sabemos que Rota lleva ya mucho tiempo trabajando en planes para alinearse y para obtener fondos de la Estrategia de Desarrollo Integral de la Unión Europea, de la EDUSI. Ahora estáis trabajando en la Agenda 2030 local de Rota. Todo lo que tiene que ver con el mar, ¿qué reflejo tiene en todo este trabajo que ya tenéis hecho y que tendrá un desarrollo posterior? Bueno, buenas tardes, Lourdes. Muchas gracias y saludar a los compañeros y también al público y muy agradecido de que hayáis contado con Rota para participar en este congreso. Todo, a raíz de lo que se ha visto un poco en el vídeo, está claro que el origen de Rota, lógicamente, es el mar. La ubicación y el origen es quizás defensivo, quizás estratégicamente ubicado en la zona del Estrecho de Gibraltar, muy cerca del Estrecho de Gibraltar, y por tanto esa es una vinculación que Rota siempre ha tenido, aunque no siempre a lo largo de su historia haya tenido tanta vinculación como tiene ahora, ¿no? Y por supuesto, algo que transforma totalmente la ciudad en los años 50 a raíz de la llegada de esta base tan importante que has comentado, de la base naval de Rota, donde convive la Armada Española, la Armada estadounidense y también otras armadas a raíz de estar integrados dentro de la OTAN, pues lógicamente transformó la ciudad y dio un mundo de oportunidades, evidentemente también vinculadas al mar y a lo que conlleva, ¿no? Rota, además de mantener sus cuestiones tradicionales del sector pesquero, del sector agrícola, aunque no tenga esto tanta relación con la cuestión marina, sí es verdad que ha evolucionado de cara a que la principal industria, la principal fuente de riqueza, que es la base donde diariamente entran en el recinto en torno a 10.000 vehículos, pues ha tenido que evolucionar y adaptarse a esas necesidades. Dentro de la base, por ejemplo, a nivel industrial, se mantienen a través de Navantia, la industria auxiliar naval, se mantienen los barcos de la Armada Americana, ¿no? Con todas las exigencias que eso conlleva en cuanto a tecnología, en cuanto a todos los requisitos que tiene una armada del peso de la Armada estadounidense. Y eso lo están haciendo empresas españolas y ahí estamos trabajando fundamentalmente en el tema de la formación para adaptarnos y para que nuestras empresas locales y sobre todo del entorno sean capaces de atender esa demanda industrial que hay. Pero por supuesto también, en paralelo, es un municipio turístico donde, al final hay un nivel muy importante de presencia de segunda residencia y también de muchísimas personas que a nuestros hoteles vienen buscando los encantos naturales, las playas y un espacio, además, que como también veíamos, tiene que ser cómodo, agradable, seguro, limpio, que es lo que busca finalmente el turista. Ahí en esa línea es fundamental
que estamos trabajando en 2 líneas. Una de ellas es la cuestión de la sostenibilidad, evidentemente. Los recursos son limitados y en Rota, evidentemente, también. Y, además de cuidar los espacios naturales, tenemos claro que esos servicios que se prestan durante X meses en el año tienen que ser lo más eficiente posible. Por eso también estamos introduciendo la digitalización y las nuevas tecnologías. De ahí que queramos ser ciudades inteligentes para aprovechar toda esa tendencia de lo digital y de las nuevas tecnologías y que esos servicios que se prestan para una población de en torno a 80 90.000 habitantes durante los meses de julio y agosto sean igualmente eficaces, igualmente eficientes para el resto del año, donde la población pues estamos en torno a los 35 40.000 habitantes, ¿no? Con la población, incluyendo la población militar que vive con nosotros. En definitiva, sostenibilidad en cuanto al turismo, aprovechar nuevas iniciativas de turismo de salud, la cultura y el deporte, que también están en los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados al turismo, que no sea solamente sol y playa, sino que la oferta se vea complementada con distintas iniciativas para precisamente esa estacionalidad y que vaya desapareciendo y que cada vez haya más gente que quiera vivir con nosotros y, por supuesto, las nuevas tecnologías para ser eficaces desde los recursos públicos, pero también para que las personas que puedan encontrar un sitio donde vivir cómodamente, que no sean de Rota, pero que se sientan ahí cómodos y puedan trabajar para cualquier parte del mundo, como de hecho lo hemos visto con la pandemia, de que se han venido mucha gente ahí con el teletrabajo a vivir con nosotros, pues tenga a su alcance todas esas tecnologías y todas esas posibilidades que permita que desde un pueblo pequeño marinero sea capaz de trabajar para cualquier parte del mundo. Sí, una forma de afianzar una población que en el caso de Rota hay una gran población flotante de muchísimo nivel y que también genera unas correas de transmisión intercultural muy interesantes, pero no podéis perder el foco de otro tipo de desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias. Adolfo, yo me he leído un montón de documentos que tú me has mandado y puedo asegurar que desde el laboratorio, desde el departamento de I+D del Laboratorio Magallanes Elcano, sois unos verdaderos observadores privilegiados de la realidad, no solo en el marco teórico, sino también en el marco práctico, sobre el terreno, porque además en nuestra primera conversación, yo que soy muy pragmática, vengo del ámbito de los números, yo decía, bueno, ¿esto cómo se decanta hacia la sociedad? Porque de grandes ideas están los cementerios llenos. Te voy a pedir aquí casi a traición que nos hagas un DAFO, un análisis de las debilidades y de las fortalezas y de las oportunidades dentro de todo el sistema de innovación social en todo lo que tiene que ver con el crecimiento azul, con el mar. Bueno, yo creo que cuando hablamos un poco de la economía azul, yo creo que el principal déficit que tenemos es un déficit de comunicación, ¿no? Es decir, si intentamos que la innovación social, como hemos estado viendo, han estado diciendo ponentes esta mañana, tiene que ser algo que tiene que surgir de la población endógeno, que tiene que ser una propuesta que de la propia capacidad local pueda dar respuesta a las necesidades que vienen. Tenemos que hacer muy comprensible cuando hablamos de economía azul, economía verde, economía naranja, que en el fondo son elementos que están configurando ingredientes. Yo creo que el elemento fundamental, a mi juicio, es decir, hay que recuperar ese salto que ha habido desde un desarrollo muy industrial, incluso del turismo muy industrial, y hay una visión un poquito más sostenible, ¿no? Y insostenible, por intentar explicarlo, yo intento hablarlo con gente, de decir, bueno, pues lo lento, lo industrial busca lo eficiente, nosotros buscamos los tiempos lentos, ese tipo de cosas. Lo verde, pero aquí estamos hablando también lo azul, es decir, como el tema de lo sostenible, pero sobre todo las personas, ¿no? Entonces, si hablamos de recursos, tenemos el recurso del mar, que le hemos dado muchas veces la espalda. Hemos estado comentando antes que aquí en Sevilla teníamos un río, que tenía una calle Torneo, que tenía dos líneas férreas, un muro de las Lamentaciones, que cuando éramos pequeños íbamos a Triana a ver a nuestros abuelos y decías, pues no sabías que detrás había un río, sabías que había una calle muy grande, y cuando recuperamos el río tuvimos que decir, bueno, hubo una iniciativa que José Luis trabajaba en una de sus múltiples facetas de pelear muchas cosas, en una iniciativa de Todos por el Río, de decir, bueno, pues vamos a recuperar la mirada hacia el río porque es un recurso. Hoy día ves el río lleno de calles, de iniciativas, ves la oferta cultural que está volcándose hacia el río y vemos que esa oferta está ahí. Entonces yo creo que el verdadero trabajo que tenemos por delante es decir, tenemos que hacer un inventario de los recursos, y el recurso, creo que es fundamental, el tema de la sostenibilidad, son los recursos ambientales, los recursos culturales, ¿no? Eso es lo que decimos la economía, lo que somos culturalmente como pueblo, es decir, como producto, la hospitalidad, ¿no? La gente quiere experiencia, y la experiencia es decir, yo no quiero viajar, yo quiero una forma de evitar, yo quiero estar en un sitio y en ese tiempo que estoy me siento como en casa. ¿Por qué? Porque la gente aquí es muy abierta, pero hay que preservar un poco ese acervo cultural.
Entonces, a mi juicio, yo creo que para poner en carga lo que son las capacidades locales, que son las personas, y que las personas tengan las herramientas, pues hay muchos retos, transformación digital, mucho más lejos, explicar todos estos conceptos para que se entiendan, pero sobre todo hacer un ejercicio de alfabetización de los expertos, de lo local, de bajar al terreno, no ir como un paracaidista que sueltas allí una papilla y te vas, sino de acompañarlo y acompañarlo en la decisión de decir, oye, yo quiero quedarme aquí, quiero que mi bodega sea aquí, quiero hacer un inventario de las cosas en las que nosotros queremos que pervivan, porque es donde queremos levantar nuestro modo de vida, y una de las cosas de ello es el mar. Y vamos a mirar el mar. Y el mar, pues bueno, pues en este periodo pues ahí han pasado muchas cosas. Reconversión naval, la flota pesquera artesanal se ha ido, las personas que trabajan eso ya son el patrimonio generacional que ya son gente mayor, pero que si vuelven al oficio, los pueblos ya no son lo que eran, porque viene gente de fuera. Yo he leído de manera sumaria un poco el documento que nos mandó el alcalde, y el alcalde dice, bueno, pues estamos viendo que hace falta una inclusión social porque hay mucha gente que ahora son de Rota, pero que no han compartido nuestra cultura, y nuestra cultura tiene que evolucionar a otra cosa. Entonces, en esa economía de lo que somos, yo creo que es muy importante, antes que nada, una labor muy comunicación. Ahí estamos en una labor de networking, alguien nos comentaba, es que es importante que sepamos dónde estamos, porque esa inteligencia colectiva yo creo que es que hay que conectarse a algo que sea comprensible para todo el mundo. Especialmente si queremos que sea un desarrollo sostenible, que sea innovación social para la gente que está en el territorio con vocación de quedarse porque quiere, y un poco conectando con la ponencia de esta mañana, decían, no, la innovación es un tema de determinación personal, sí, de yo singular, yo quiero, yo decido, y además tengo la decisión o tengo la determinación de hacerlo. Pero yo creo que la verdadera innovación social, si es sostenida, como decía uno de los ponentes, tiene que articularse en primera persona del plural, en nosotros, ¿no? La economía de lo que somos. Con la economía de lo que somos, ¿no? Además, y la pregunta es, ¿qué somos? Pues, entre otras cosas, somos economía azul. Sí. ¿Qué es la economía azul? Bueno, pues a ver quién le pone el cascabel al gato, bueno, ¿no? son muchas cosas, pero todas conforman, fíjate, la realidad de una ciudad como Rota, igual que pasa en Comodoro Rivadavia. Marina, te saludo de nuevo. Tú me contabas, antes de venir, bueno, te bajaste ayer del avión y me dijiste, vengo precisamente de presentar ante la Municipalidad de Comodoro vuestro plan director de Comodoro Ciudad de Mar. O sea, el apellido no puede ser más a propósito para una ponencia como esta. Comodoro Rivadavia, para quien no lo sepa, hace 2 años, en el primer Congreso Magallanes Elcano, obtuvo el primer premio en relación a las ciudades sostenibles, a territorios, ciudades y Smart Cities, por una iniciativa que son los CR Lab, que son laboratorios que están repartidos por todos los barrios de la ciudad. Entonces, bueno, han pasado 2 años y a mí me gustaría, primero, poner el foco dentro de ese plan director en lo que tiene que ver con la situación de Comodoro, que es una ciudad costera al sur de Argentina, pero que tiene también una presencia industrial tremenda por el petróleo. ¿Cómo se concretan en ese plan director las líneas que tienen que ver con la economía azul y cuál ha sido la contribución de los laboratorios que tenéis en toda la ciudad en lo que tiene que ver con el mar? Claro. Bueno, buenas tardes a todos. En verdad hay que contar rápidamente una inmersión en lo que es Comodoro Rivadavia. Se funda en el año 1901 y en 1907 encuentran petróleo. Se funda para generar un puerto de salida a una colonia agropastoril que está a 150 kilómetros, que es Sarmiento. Cuando encuentran petróleo cambia la historia, da un vuelco tremendo y termina siendo una ciudad como es hoy, una ciudad de un modelo industrial. Pero no deja de tener ese trasfondo de lo que es la Patagonia en el imaginario de la naturaleza, en ese estado no sé si de pureza, porque obviamente el impacto de una industria extractiva como es el petróleo genera lo suyo, pero sí con esa desmesura del paisaje, del mar. Tenemos 47 kilómetros de costa. Entonces, en definitiva, lo que desde esta gestión estamos posicionando es un ordenamiento de la ciudad integral, un plan director que de él emanan un montón de instrumentos de la urbanística, pero que fundamentalmente, como bien comentabas, su leitmotiv es Comodoro Ciudad de Mar. En una ciudad tan joven, 121 años, verdaderamente nosotros tenemos, como decimos allí, que ponernos los pantalones largos, que significa infraestructuras, paseos costeros, mejora del puerto. Hay un montón de temas que son, obviamente, de un ordenamiento y digamos, proyectos de cierta escala para la reconversión territorial y ese ordenamiento.
Obviamente todo eso retroalimenta un montón de otros ejes que son desde productivos, del turismo, hay planes como el Pionero 2030 que tiene toda una relación con los barrios, que son muchos de ellos costeros, barrios con encanto se llama justamente, que devienen de esa matriz petrolera, o sea que también tenemos todo un tema de la identidad entre naturaleza y, digamos, todo este activo museográfico, si se quiere, de lo que ha sido la Company Town, que no dejamos de ser eso en definitiva, ¿no? Pero que en este, digamos, momento bisagra de la humanidad tenemos muy claro que nuestro horizonte es migrar hacia energías alternativas, no vamos a salir del modelo seguramente energético, incorporar otro tipo de diversificación productiva y todo lo que tiene que ver con las ciudades azules, en definitiva, es nuestro referente para retroalimentar una cantidad de planes, programas y proyectos que están dentro de ese plan director, ¿no? Y volviendo al tema de los CRLabs, el CRLab ha sido el instrumento que desde la Secretaría de Planeamiento instalamos para poder llevar adelante el necesario trabajo de relevamiento, porque esto es como el médico, en definitiva. Los arquitectos trabajamos un poco a veces como los médicos, que necesitamos tener información. Y cuando uno dice información son análisis, radiografías, o sea, todo eso forma parte de un background muy técnico y muy preciso, cartografiado, que en el caso de los CRLabs se articuló justamente como laboratorio de iniciativas ciudadanas, porque lo hacemos por barrios o mosaicos de barrios que tienen una pertinencia, ya sea geográfica, territorial o de vecindades o de identidades, y lo hacemos con los vecinos. Entonces, de alguna manera, todo ese trabajo previo que nutre el plan director, porque de ahí sacamos justamente toda la información estratégica para la cual direccionar hacia dónde queremos ir, no solamente es con los vecinos, sino también intramunicipal, con las áreas de ambiente, con las áreas de cultura, con las áreas de turismo. O sea que cuando llegamos a un plan director, de alguna manera tenemos un camino de validación bastante recorrido. Después, por supuesto, hay procesos participativos, que son las fases de todo plan director, ¿no? Así que, bueno, en ese estadio estamos. Al lado de Sevilla tenemos como mucho, por eso queremos aprender y, bueno, por supuesto, de Rota y ciudades que tienen. A mí me llama especialmente la atención porque siempre me pregunto si el ciudadano de a pie siente que todo este trabajo que se está haciendo al final mejora su vida, ¿no? Y bueno, tú has hablado del sistema participativo en Comodoro. En el caso de Rota, que todos estos documentos de la EDUSI, todo la Agenda 2030, ¿cómo ha sido el proceso participativo en el caso de Rota? ¿Qué te has encontrado? Yo, por ejemplo, leía que la gente, repasando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, la gente era especialmente sensible al tema de todo, al ODS, que no sé si es el número 14, que tiene que ver con el desarrollo de los océanos. ¿Cómo ha respondido la gente? No somos un país especialmente participativo, creo, hasta el momento. Bueno, la experiencia participativa ha sido muy interesante porque al final está claro que se sacan conclusiones, además, concluyentes, que sobre todo en cuanto a cambiarle un poco la modalidad a la hora del día a día del ciudadano, ¿no? Sobre todo lo que hemos visto más reacio a los ciudadanos es cuando hablamos del cambio de modalidad de desplazamiento. En una localidad pequeña, donde además se usa muchísimo el vehículo, un nivel de motorización muy alto, cuando empezamos a plantear cuestiones por el tema de la sostenibilidad, de cambiar las formas de desplazamiento al transporte público, a desplazamiento en bicicleta o andando, está costando muchísimo trabajo de convencer a la ciudadanía. De hecho, hemos hecho incluso una propuesta de urbanismo táctico, donde hemos delimitado, cosa que están haciendo muchas ciudades, ¿no?, de delimitar de una forma rápida, con materiales sencillos, cómo va a quedar una avenida, la avenida principal de la ciudad, totalmente transformada, ganando espacio para el peatón y demás, y eso ha generado una controversia muy importante, sobre todo porque, bueno, la gente le cambia un poco el modelo de desplazarse, pero luego al final lo agradecen los comercios, lo agradece la ciudadanía, porque entiende que es una ciudad mucho más cómoda y mucho más agradable para vivirla, ¿no?, que es lo que se pretende. Y al final los resultados, te das cuenta de que, con independencia del proyecto político que cada uno tenga o del diseño de la ciudad, es cierto que el hacer la participación en los barrios, sobre todo también en los barrios donde vive la gente más vulnerable, que son los barrios donde la primera vivienda también tiene mayor antigüedad, pues te hace ver que ahí es donde hay mayor demanda de equipamientos y de zonas de inversión que tenemos que realizar, ¿no? Por tanto, esos procesos participativos han sido muy interesantes y han sido lo que ha originado precisamente que tengamos esa estrategia de desarrollo urbano integrado, que es la DUSI, que al final fue muy bien valorado y que ha hecho que estemos trabajando en esos ejes, no solamente el eje de la avenida principal comercial, sino también en la zona
zonas, en los barrios vulnerables, sino que también esa estrategia, el plan Rota 2025, el plan de calidad turística, el plan de digitalización del ayuntamiento, todo eso lo hemos unificado y lo hemos ordenado, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y es en el documento este que comentábamos, que hace de una forma muy visual y muy práctica, pues hace ver cómo estamos trabajando y cuáles son, digamos, los principales proyectos que tenemos que abordar. Muy bien, pues es cierto, yo creo que un poco los procesos participativos van en contra de los ritmos políticos, y por eso me parece interesante que haya planes de largo recorrido o laboratorios independientes que puedan permanecer, aunque, bueno, preservarlos un poco, porque esto va hay que pensar a largo plazo, hay que pensar a medio y a largo plazo. De acuerdo, sí. Bueno, Adolfo, una cosa que me curiosea a mí también. ¿Dónde está el dinero para la economía azul? Los recursos para el desarrollo de la economía azul. Bueno, yo ahora mismo, si nosotros nos sentamos realmente de manera objetiva, nosotros ahora estamos trabajando en Laboratorio de Innovación Social y estamos trabajando desde los congresos y los foros haciendo un inventario de la capacidad de innovadores, de gente que está haciendo. Si tú pones a trabajar a nivel local y hablamos un poco de Rota o municipios similares que estén en costa, estamos hablando, dice, por el dinero está en el turismo, pienso yo, ¿no? Entonces, además, un turismo que es muy competitivo, que hay que hacer gala de que tenemos uno del turismo más competitivo del mundo, se están haciendo las cosas muy bien planificadas. Entonces, donde habría que reparar un poco es decir, modelos de excelencia turística que están funcionando, que apuestan por el modelo de sostenibilidad como un elemento fundamental para que sigamos, el modelo sea resiliente, sea sostenido y demás, ver un poco las zonas de penumbra, ¿no? Es decir, tenemos una industria turística muy potente que apuesta por un modelo de excelencia, pero que va dejando en el camino gente que a lo mejor no alcanza esa velocidad y que además acaba asimilándose mucho con mucha población tradicional que tenía un trabajo hace años relacionado con el sector primario, con el sector marítimo, con el sector marinero, que ha quedado un poco fuera y que queda un poco como cada día que vamos aumentando el potencial de la industria turística se va quedando un poquito más desgajado, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto, y un poco es lo que estaba intentando trabajar un poco desde el Laboratorio Magallanes Elcano, es decir, sabemos que por ahí hay municipios que detectan de si queremos coser la excelencia con aquellas partes de nuestro territorio o del punto de vista social que no son capaces de conectarse al territorio. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay herramientas que son de participación, pero también queremos herramientas que sean de acción. ¿Dónde está el dinero? Pues el dinero está en el turismo. Sí. Y entonces habría que intentar acomodarlo con aquellas rentas que tienen que ver con kilómetro cero, con la economía, con los espacios tradicionales, con las materias primas, con las cosas que hemos hecho siempre, con la cultura, porque además es una manera de que la gente se reconozca con lo que es y eso hacerlo dinero. Sí, cómo evitar había un término en uno de los documentos que tú me pasaste de la descapitalización de la sabiduría de la gente del mar, ¿no? Porque es verdad que hay unas profesiones, unos oficios tradicionales que yo creo que en general hay un problema de relevo generacional en casi todo. Los oficios se están perdiendo, no hay esa tutela, todo está mucho más reglado, todo pasa por la universidad, si no parece que no hay conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para preservar esa sabiduría del hombre de mar? En el caso de Rota hablabas del campo también, los malletos, formas de cultivar el campo especialmente eficaces, que tienen en cuenta el consumo de agua. ¿Cómo hacemos, Marina? ¿Cómo hacéis para...? Bueno, justamente, en verdad, en nuestro caso particular, como es una ciudad que tiene tanto borde costero, hay particularmente, por ejemplo, para dar un caso, un barrio que en verdad parece un pueblo pesquero, pero es un barrio, Caleta Córdoba, que tiene, digamos, su principal activo es la pesca artesanal. Y la realizan de generación en generación. Entonces, una de las formas, por ejemplo, es todo ese saber artesanal recuperado, articulado con turismo, que es no solamente un tema gastronómico, sino de cómo ellos mismos operan, digamos, el oficio de hombre de mar. Y se está trabajando, por ejemplo, en generar un equipamiento, un espacio ferial, un lugar donde puedan faenar la pesca y que el turista vaya y vea cómo se produce, cómo se termina elaborando lo que después consume. Y dentro de lo que es el master plan, digamos, de la ciudad, eso significa para nosotros el mercado del mar, que en verdad conforma dentro del planeamiento de la ciudad lo que llamamos el espacio agrario periurbano, que comienza por el mercado del mar en Caleta Córdoba, continúa en otro sitio que también es productivo de desarrollo más agrícola,
que es el kilómetro 17 puntualmente, que estamos por inaugurar 2 espacios de exhibición y de venta de los productos de la tierra. Y estamos hablando de una tierra impactada por el petróleo en el ejido de la ciudad. Con lo cual hay que reconocer que se está dando, no solo después de la pandemia, que aparecen conceptos como soberanía alimentaria, proximidad, abastecimiento estacional, producto fresco y todo eso. Ya de antemano hay mucha gente que está haciendo experiencias de agricultura familiar, de huertas orgánicas, y uno dice, qué bárbaro, ¿no? Y que eso está buenísimo también, porque las ciudades mineras tienen esta cuestión que también es una sinergia con los pueblos originarios de nuestra región, que eran cazadores-recolectores. No eran como los pueblos del norte de Argentina, donde cultivaban la tierra, por ende la cultura, el arraigo. Pero hay gente que ha venido por el petróleo de la zona norte de la Argentina y de alguna manera, trabajando para la empresa estatal YPF, en donde tenía su casita, al pie del yacimiento, tenía una huertita, que ahora los nietos quieren recuperar la huertita, bueno, y toda esa tradición que termina siendo una gran plusvalía cultural, es la que termina como inervando al sistema que nosotros queremos recuperar y ver cómo la tierra cultivada también es una especie de diversificación productiva más allá de lo que siempre hicimos, que es ser un lugar de la energía, ¿no? Claro. Así que bueno. Yo creo que son modelos, tanto en el caso cuando pensábamos en la mesa, en los participantes, digo, al final Rota y Comodoro comparten una realidad muy, muy curiosa, que es la cohabitación, la convivencia entre algo como puede ser una instalación militar, donde además hay un astillero dentro de la base militar, como en vuestro caso el tema del petróleo. Entonces, en ambos casos, más allá de que preservemos esta sabiduría popular en los negocios, en los oficios tradicionales, ¿de qué manera se han beneficiado Comodoro y Rota de la presencia? Porque en principio yo pienso en una industria petrolera y para mí es algo invasivo, porque bueno, son grandes producciones, hasta ahora no había una conciencia medioambiental como ya la tenemos, o en el caso de Rota, la base que es ahora, seguramente ahora hay otros parámetros, ¿no? ¿Qué tiene de bueno, aparte de lo multicultural, de la interculturalidad, que siempre es positiva desde mi punto de vista, qué tiene de bueno en el caso de Comodoro que haya una industria petrolera y en el caso de Rota que haya una base militar? Bueno, yo podría decir que forma parte también del análisis por el cual después uno posiciona, digamos, las directrices de un plan director, que un factor indudable es el internacionalismo que te genera una empresa de esa escala. Claro. Si uno analiza otras localidades de la provincia del Chubut, en verdad, Comodoro siempre ha tenido no solo la clase dirigente, sino el mismo empresariado local, muchas pymes, mucho emprendedorismo, que tiene que ver justamente con esa cuestión que te dinamiza el empoderamiento de una economía pujante, ¿no? Hay otras localidades que son por ahí más dependientes del Estado. Bueno, a Comodoro la distingue eso, esa capacidad de un internacionalismo que se aplica y derrama de una industria como la petrolera en todas las capas de la sociedad económica, productiva y demás, un nivel de inquietud por generar desarrollos de lo que fuere. Tenemos una universidad que tiene carreras muy relacionadas con el sitio, entonces también se promociona desde ese nivel la cuestión entre la investigación. De hecho, la municipalidad tiene un área que es Comodoro Conocimiento, que vincula con la universidad, entonces también genera conocimiento aplicado, ¿no? Otra condición también muy particular de Comodoro, y de hecho, además de ser la capital nacional del petróleo, justamente porque es la sede de donde surgió YPF y demás, es la capital nacional de las colectividades. Y ahí hay un valor súper importante en nivel de las identidades, porque hay que pensar que el petróleo en su momento venía mucha gente de Europa, ¿no? O sea, estamos hablando de 1907 en adelante, yugoslavos, croatas, búlgaros. Entonces, tiene una fiesta instalada anualmente en donde en un predio muy grande, que es el predio ferial, se reúnen todas las colectividades, hay bailes, danzas típicas, recitales y todos los puestos gastronómicos con la comida típica de cada país, que con el tiempo se fue incrementando porque, bueno, la hago corta, pero digamos, Chile tuvo un terremoto muy grande en la década del 60 en Chiloé, con lo cual después el aluvión de personas, porque el petróleo es un atractor, o sea, genera trabajo. Venían de Chile, después con el tiempo del norte argentino, y ahí aparecen estas sinergias que verdaderamente comulgan en distintas procedencias y por ende en distintos aportes a la cultura,
a la manera de habitar el territorio. Sí. Yo creo ¿no? que eso es una riqueza. En Rota algo parecido, pero con otras presencias, ¿no? Creo que es un poco una historia un poco paralela, ¿no? Rota, imaginémonos, ¿no? Un municipio de la Andalucía de los años 50, donde había muchísimas dificultades económicas, donde prácticamente era un municipio rural y con escaso desarrollo, ¿no? En esos tiempos. De pronto viene la primera potencia mundial, ¿no? E implanta una instalación militar muy potente y con el desarrollo además de la Guerra Fría que todo eso suponía, ¿no? Eso hace que venga a Rota miles de personas, no solamente que vengan ciudadanos americanos, que vienen muchísimos, sino que también vienen gente de toda España, también no solamente militares de la Armada Española, sino claro, mano de obra que hacía falta para precisamente poner en marcha esa instalación, ¿no? Eso que en los primeros años hace que realmente haya un contraste muy fuerte entre la población local y la población que venía, entre la población que quería mantener sus tradiciones y sus costumbres y la que venía introduciendo en un país que había una dictadura, pues introducía música que aquí no se oía, suministro de consumo que aquí no había. Eso hace que el choque cultural era muy potente y ha provocado lo que hoy es Rota, ¿no? En cuanto a multiculturalidad y en cuanto a municipio singular. Ese choque que sucede en los años 60-70 hoy en día está integrado perfectamente, es inapreciable. Todo el que venga a Rota, y eso el roteño lo sabe, pero también el que está acostumbrado a venir, no detecta o no percibe la presencia de 4 o 5 mil ciudadanos norteamericanos que viven con nosotros y que están perfectamente integrados en el municipio. Y no, muchos de ellos me dicen, mira, yo me esperaba ver ese impacto de una forma mucho más importante y, sin embargo, no es así, ¿no? Entonces, a nivel cultural, evidentemente, hay una serie de oportunidades muy, muy fuertes que queremos. Estamos haciendo un centro cultural vinculado a la presencia de la base que va a estar terminado a finales de año, que es para poner en valor precisamente eso. Pero luego, lo que decía, la base ha sido tractor de industria con una tecnología muy desarrollada, claro, que lo demanda las instalaciones militares. Eso hay que aprovecharlo y eso al final se están implantando en la localidad empresas tecnológicas, empresas, por ejemplo, constructoras o empresas que desarrollan servicios muy específicos, como hemos dicho antes de Amantia, pero también las que están relacionadas con la eficiencia energética o con el tema digital, que están viniendo aquí con el motivo de que la atracción la hace precisamente la presencia militar y todos los servicios que genera en torno a eso. Eso hay que aprovecharlo y eso también, lo que decía al principio, hay que llevarlo a la formación. Estamos trabajando en esa línea. En los colegios, por ejemplo, queremos introducir también ese concepto de aprovechar todas esas cuestiones. No solamente la base es para entrar, digamos, a trabajar, a prestar un servicio, sino que te ofrece esas posibilidades y esa formación hay que darla. Y también en los colegios conviven hijos de ciudadanos americanos que están dando clases con ciudadanos de Rota y que, por tanto, pues también esa unión hace que tengamos que bueno, pues aprovechar esa convivencia para sacar los mayores recursos a nivel cultural y, como digo, a nivel de convivencia. Con lo cual yo creo que la base, que puede ser 2/3 de la economía local, y luego está el turismo, evidentemente, que también genera muchísimos recursos, pero es que está relacionado. Claro. Todo también, ¿no? Toda esa presencia de base está relacionada con el turismo también. Eso tenemos que todos volcarnos para sacar el mayor rendimiento posible. Sí, al final son situaciones en principio complejas, pero enriquecedoras, está claro. Vamos a volver un poco a la economía azul, Adolfo. ¿Cómo desde vuestro observatorio, desde vuestro laboratorio de I+D, cómo se detectan las necesidades, cómo identificamos la demanda que hay en el sector de la economía azul para evitar recorrer caminos que no van a ninguna parte o incluso duplicar esfuerzos, que es una pérdida de energía, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente hay que ponerse en función escucha, ¿no? Yo creo que muchas veces hablamos de políticas de planificación, de grandes objetivos que son realmente importantes, pero después, cuando llegamos a los municipios, lo que hay que llegar con mucha humildad, es decir, saber cuál es el espacio y escuchar, ¿no? Y escuchar cuáles son realmente los problemas y cuáles son las barreras de que esto pueda conectarse. Al final estamos hablando de que hay un problema, primero de comunicación y después de gobernanza, ¿no? Porque estamos hablando de la comunicación, lo público con lo privado y después lo privado con lo privado también, ¿no? Porque tú ves que después dices, bueno, estamos todos en un modelo que ese concepto de competición, ¿no?, entre la iniciativa privada muchas veces no está bien entendido, ¿no? Entonces, a mi juicio, yo creo que
nuestro modelo pasa por implantar laboratorios de innovación abierta, que bueno, que es un concepto que viene del mundo de la empresa, pero que aplicado también con una visión social se trata de decir, bueno, pues queremos llegar a soluciones específicas y en ese concepto pues vamos a intentar meter en un laboratorio lo que es el problema con el consumidor, con el productor, con el cliente, con el responsable de marketing, y nos metemos todos y pensamos, ¿no? Eso lo vemos para términos de producto, que es una metodología que han utilizado básicamente en muchísimas empresas, pero se está empezando a utilizar ahora en laboratorios vivos, laboratorios ciudadanos, desde el punto de vista de la innovación social. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy arriesgado por cualquiera llegar a un sitio en lo local y hacer un diagnóstico y empezar a dar soluciones desde el púlpito, porque lo primero que te vas a encontrar es que la gente no te está dando cuenta de que tú no estás viviendo la realidad desde alguien que lo está viendo, lo está sintiendo, con la proyección de que ese es el lugar donde quiere proyectar su plan de vida. Entonces, a la gente le tendrás que convencer con mucha dificultad que es muy bueno que no use el coche en rota, pero ahí no está riendo la ganancia porque será complicado. Pero hay que esa labor de pedagogía, habrá que decir, oye, pues que eso después arrastra otras muchas cosas. No llegar como un paracaidista, hacer una escucha activa, efectivamente. Entonces, pues desde el punto de vista de nuestro trabajo, es decir, detectar con estos elementos, ¿no?, de la cadena de valor de la innovación, ¿no?, decir, bueno, detectamos cuáles son los problemas, intentamos sensibilizar, difundir, intentamos prototipar un modelo de solución. Estamos intentando tirar de gente muy potente. Aquí hay agentes que están haciendo las cosas muy bien, que pueden explicar sus modelos de éxito, gente que se podría hacer, y llegar a lo local con muchísima humildad, con remangarse, subirse al andamio y decir, bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces, eso genera un sentido de urgencia porque muchas veces queremos tirar por delante y el papel lo aguanta todo, y yo creo que hay que tomar ese puntito de tiempo lento para que la gente se apropie, que sepa primero de qué estamos hablando, que entienda cuál es la importancia, cuando yo creo que no hay, como decía Luis Aragonés, ¿no?, en este país más tonto te hace relojes, ¿no? Pues cuando tú le explicas a la gente el porqué y dónde está el dinerito que hace sonar la caja y lo que te permite que tú puedas estar y que puedas tener un proyecto de vida. Sí, la gente sabe detectar las oportunidades lo tiene clarísimo. Y muchas veces el discurso no llega porque el que viene a contártelo viene con una corbata, viene con un tipo paracaidista, te cuenta una historia, funciona o no, después se va. Con muchas ideas preconcebidas. Claro, y hay que acompañar y vivaquear en el terreno, ¿no? Entonces, bueno, eso es más complicado, tienen también mucho más riesgo en todos los sentidos, porque yo cuando lo escucho a ellos, y a ellos un poco lo he escuchado, hemos trabajado algunas cosas juntos, entonces cuando hablan de participación ciudadana y bajarte a los barrios, bajarte a las comunidades, también se deja muchos pelos uno en la gatera porque la gente se expresa con en general todo ha de volver un poco a lo artesanal. Nosotros en la radio también hacemos esa reflexión, si os sirve de algo. Os agradezco a todos el esfuerzo, la concreción. Creo que ha sido una charla amena y aquí hay muchísimo nivel y muchísimo conocimiento, y vamos a terminar para que, como el alcalde nos ha invitado, para que nos entren a todos ganas de ir a Comodoro. Dentro vídeo, por favor. Muchas gracias.